afiliados. Hoy sábado 30 de enero queremos empezar con una reflexión al sindicalismo, ponerlo en contexto. Quizás la única constante que ha tenido el sindicalismo en Colombia ha sido la persecución oficial. Un sindicalismo que nació en 1847 con las sociedades de artesanos en Bogotá, quienes se unieron precisamente a un intento en ese momento del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera de retirar los aranceles a los productos manufacturados importados. La historia del sindicalismo traspasada precisamente por la defensa de la industria nacional y la lucha contra las importaciones que no han permitido, pues en este caso en un comienzo fueron los artesanos, pero más adelante han sido otros sectores y todavía nosotros hemos luchado contra las características del Tratado de Libre Comercio y consideramos que estos tratados todos deben ser renegociados y deben tener otras características. Realmente, pues en ese periodo de mediados del siglo XIX hasta finales, las uniones obreras se limitaron a agremiaciones y mutuales de colaboración. El tema del mutualismo ha sido muy importante en el sindicalismo colombiano. Nosotros lo tenemos acá, pero no lo hemos podido desarrollar, hemos tenido resistencias. Pero creemos que en algún momento tenemos que desarrollar nuestro mutualismo, que fue prácticamente los que durante ese periodo de 50 años estuvieron ahí, unidos al sindicalismo. Ya en el siglo XX el sindicalismo aparece con los movimientos anarquistas que llegan a Barranquilla, en los cuales primero tenían que tomar hechos, o sea, hacer huelgas, y después entraban a negociar, porque en ese momento no existía derecho, entonces tocaba a partir de los hechos. Eran migrantes que comenzaron a llegar. El anarquismo ha sido un movimiento internacional que ha luchado por la construcción de sociedades igualitarias, en la lucha contra la desigualdad y en la lucha contra las jerarquías realmente, por una sociedad en la cual todo el mundo pueda vivir en armonías. Tiene orígenes cristianos también, y orígenes en el sentido de la convivencia universal alrededor del amor, ¿sí? Esto tuvo sus límites realmente, y porque después vino pues el triunfo de la Revolución Rusa en 1917, entonces aparecen ya con mucho más fuerza los movimientos de origen, digamos, autoritario, ¿sí? De carácter socialista también, pero de tipo autoritario, ya no de tipo libertario, que eran los anteriores. Y aparecen pues los primeros movimientos obreros, y en Bogotá en 1919 son los Astres los que pues salen a protestar precisamente con estos temas arancelarios, y hay una masacre, hay más de 20 asesinatos o muertos ese día precisamente en esas protestas. Aparecen líderes como María Cano o Raúl Maecha, desarrollaron largas giras para difundir el pensamiento, sobre todo Raúl Maecha era un líder libertario, pensamiento libertario y socialista, para incentivar la protesta social y el desarrollo, digamos, ahí surge, digamos, la Unión Sindical Obrera, ¿sí? En ese contexto, pues, cuando las huelgas, entonces el gobierno, pues, arremete con una ley que se denomina la Ley de Hierro en 1928, y con eso es que se fundamentan para realizar la masacre de las bananeras en los trabajadores de la United Fruit Company, que está pues, bien expresada por García Márquez en Cien años de soledad. Posteriormente, durante la hegemonía liberal, a partir de los años 30, ya viene una legislación que va a favorecer el sindicalismo. En el año 36 se van a fundar la CTC, que es una alianza entre los movimientos liberales de corte popular y social y los socialistas, y se desarrolla esta CTC, aparece, digamos, una cosa importante que es el concepto de la propiedad con su función social, porque hasta ese momento la propiedad era absoluta,
Entonces, comienza a jugar la propiedad en otro sentido. Y esta CTC después se divide también, pues es tomada sencillamente por los liberales y expulsan a los socialistas. Y posteriormente ya en los gobiernos conservadores aparece la UTC, que la diferencia entre unos y otros es que la CTC era el sindicalismo de industria, de rama, el que estaba al frente, y para romper este mecanismo, entonces el gobierno conservador en los años 50 impulsa la UTC, que son los sindicatos de base, como los nuestros, ¿sí? Que no, que, digamos que no tienen negociaciones de rama, y que se une también a los movimientos católicos que aparecen sobre todo en Antioquia, y a un sindicalismo de origen católico, pues que busca de todas maneras reivindicaciones sociales también, que plantea una tercera vía. Esa es una alternativa, digamos, de la UTC, y que pues viene a desarrollarse hasta los años 80, la UTC, y construye el Banco de los Trabajadores, y después realmente la corrupción es la que los acaba, porque termina después de la muerte de Tulio Cuevas, su máximo dirigente. Se dan cuenta pues que la mafia los ha incorporado, y el banco se quiebra y se acaba la UTC, y algunos sectores de la UTC pues se vinculan a lo que hoy es la Confederación General del Trabajo, y otros se vinculan a la CUT. En esa rama, digamos, de los que se vinculan a la Confederación General del Trabajo, nosotros nos ubicamos, pues porque Ultradeal, desde que aparece ligado pues al contexto de la Confederación General del Trabajo, y fundamentalmente a la Ultradec, que es una federación pues heredera del proceso social de la UTC. Hay hechos importantes que me parece que hay que destacar, como son las movilizaciones del Paro Cívico Nacional de 1977, en la cual algunos pudimos participar siendo muy jóvenes y estando en la universidad, pero que fueron lideradas realmente por el movimiento sindical, y en la cual pues estuvo la CTC, la CGT, y fundamentalmente fue fundamental en ese momento lo que era el sindicalismo independiente, que fue la Confederación, no recuerdo el nombre, la Confederación Sindical de Trabajadores, la CS, bueno, era de todas maneras un sindicalismo que estaba perseguido, que no podía legalizarse porque en ese momento la personería no se le entregaba al gobierno nacional, y a raíz de este movimiento pues lo lograron posteriormente, ¿no? Que eran todos los movimientos, digamos, donde se agrupaban los movimientos de izquierda, ¿sí? Fundamentalmente, por eso era que eran perseguidos, porque el Frente Nacional solo permitió el avance de los partidos de lo liberal y lo conservador, pero no permitía el avance de otro tipo de movimientos, ¿sí? Yo creo que es importante de ahí después dar un salto a la Constitución del 91 y al nuevo auge que se da en el movimiento sindical después del 91. Y en ese nuevo auge, pues encontramos, pues ya como hay un libro que se llama El sindicalismo asesinado, y muestra cómo, digamos, aunque nunca ha desaparecido desde los años 50 la masacre de líderes sindicales y de líderes sociales, en los 90, muchos de ellos ilusionados con la Constitución del 91 salen a hacer política, y hay toda una masacre de líderes sindicales supremamente grave. Prácticamente pues somos el país del mundo donde más sindicalistas matan, y en ese momento realmente pues en un principio sobre todo se dio ese proceso con mucha fuerza, y también se dio con la desaparición de muchos sindicatos en la medida en que fueron privatizadas muchas empresas donde el sindicalismo era fuerte, y fueron privatizadas con el ánimo de acabar los sindicatos, como sucedió por ejemplo en empresas que se robó el gobierno, como en el caso, por ejemplo, de la Caja Agraria, ¿sí? O el caso del Seguro Social, que el Seguro Social lo cobraron realmente fue porque el gobierno comenzó a hacerse unos préstamos y a sacarle la plata al Seguro Social, y después lo llevaron a la quiebra, ¿sí? Entonces, pues ese ha sido el contexto realmente del sindicalismo. Yo creo que lo importante hoy es pensarnos cómo esta capacidad de convocatoria del sindicalismo sigue siendo vigente. Acordémonos que el 21 de noviembre de 2019 fuimos los sindicatos quienes estuvimos liderando esta protesta,
Y hoy todo lo que nos está pasando, la muerte de nuestro compañero Julio Roberto Gómez y la muerte de muchos compañeros por el COVID que hacen parte, digamos, de las luchas sindicales también, y en el caso nuestro, por ejemplo, de nuestro compañero Wilson Morales o también de nuestro compañero Edgar Toro, que hizo parte también de nuestra organización sindical, y todos que en paz descansen, nos lleva también a reflexionar pues, sobre toda esta discusión, sobre el tema de la vacuna, sobre la oportunidad, sobre la necesidad de tener gobiernos transparentes, sobre la necesidad de pensar en el ser humano, de pensar en la naturaleza, de entender que ya no somos el centro de la naturaleza, sino que somos parte de esta naturaleza y como tal debemos protegerla. Y que pues nosotros estamos en esta lucha y hoy tenemos muchas dificultades con las vacunas. Son más de 52.000 muertos en Colombia y según los estudios es de los peores países que ha manejado todo este tema de la pandemia, junto con Brasil, y no se ven expectativas realmente claras a pesar de lo que el gobierno dice. Pues aquí hasta no ver, no creer, sacan decretos, pero tenemos decretos sin vacunas. Entonces, y mucha publicidad y mucho cuento, pero la realidad es que no tenemos absolutamente nada. Entonces, todo esto nos marca, compañeros, para que entendamos que nuestra labor como organizaciones sindicales son una labor de cambio social, que aquí hay personas que han su vida por el cambio social, han dedicado también su vida al cambio social, a las luchas sociales, y yo creo que ese es el legado que nos deja, por ejemplo, nuestro compañero, es vicepresidente de la DGT, nuestro compañero Julio Roberto Gómez, quien dedicó toda su vida a la lucha social, y quien fue una expresión también de la negociación, del diálogo social, puesto por encima de cualquier consideración. O sea, la necesidad de entrar de poder resolver los conflictos a los cuales nos enfrentamos siempre por la vía del diálogo, por la vía de la concertación, dentro del contexto de las reglas de la Organización Internacional del Trabajo. Yo creo que esa es la principal enseñanza que nos deja el compañero y que nos lleva pues a reflexionar en esto, porque nosotros hemos practicado este proceso acá, hemos buscado siempre dialogar, hemos buscado siempre resolver los problemas de esa manera. Desafortunadamente con esta administración no hemos encontrado eso, hemos encontrado es que pretenden utilizarse de nosotros, manipular la situación. Ustedes se han dado cuenta con toda esta discusión ahora de las certificaciones, como lo decía al comienzo, tienen a la gente trabajando más de 9, 10 días, los tienen trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, incluidos sábados y domingos, y dicen que les van a dar compensatorios, pero el día que la directiva diga, y todo porque no quieren ampliar eso para que pues esto pueda fluir, y porque además no hubo una planificación como nosotros lo planteamos desde el comienzo, desde el mes de septiembre, se lo planteamos a la administración, la necesidad de planificar. Entonces, nosotros seguiremos, compañeros, en esta lucha y la búsqueda del diálogo y también la búsqueda de las reivindicaciones para los trabajadores, pero debe ser una acción de conjunto, debe ser una acción participativa. Creemos que el sindicalismo somos todos, esta organización, Ultradian, somos todos los que estamos afiliados y en esa medida todos tenemos que construir y todos tenemos que participar. Y bueno, por eso, en este contexto, me queda un minuto, esta lucha que estamos definiendo nosotros por el derecho al trabajo, por eso es precisamente la gran tarea de la capacitación, porque es nuestra lucha por el derecho al trabajo, ¿sí? Y por eso también, pues, toda esta reivindicación que nosotros tenemos en este punto de los concursos, compañeras y compañeros. Esa es la reflexión que quería hacer hoy. Y vamos a partir de este momento, vamos a dar un minuto de silencio. Voy a poner aquí el reloj y vamos a dar un minuto de silencio, pues, por nuestros compañeros caídos por este COVID, por nuestro compañero Julio Roberto, por nuestro compañero Edgar Toro, que es la última persona que nuestra administración acaba de morir, pero también por nuestro compañero Wilson Morales, y en general por todos los compañeros que han muerto en esta situación tan difícil y que esperamos esto se resuelva a la mayor brevedad. Entonces, a partir de este momento, iniciamos con un minuto de silencio.